Muy buenas noches para todos los presentes, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar continuidad al bloque correspondiente a patológico. Ya estas clases que tuvimos anteriormente nos sirvieron principalmente como una base esencial anatómica para luego entender lo que continúa, ¿no? En este caso, saber cuáles son las patologías más frecuentemente encontradas en la esfera musculoesquelética. Entonces, me presento, mi nombre es Manuel Ceballos, soy médico radiólogo docente, quien pues les dará las clases correspondientes a ultrasonido musculoesquelético del módulo patológico con aval del Ministerio de Educación y de la Clínica Docente de Radiología. Entonces, sin más a qué agregar, vamos a dar inicio a las clases del módulo patológico. Esta vez vamos a hacer énfasis en una de las patologías que más frecuentemente vamos a conseguir y estaremos hablando de osteoartritis. ¿Qué pasa con el término osteoartritis? Es necesario siempre tener en cuenta que no es lo mismo que artritis reumatoides. La osteoartritis casi siempre lo toman en cuenta como un sinónimo de osteoartrosis o lo que es lo mismo artrosis. Sin embargo, bueno, ya sabemos que, o la mayoría de los reumatólogos consideran que cuando hay un cuadro de artrosis, que sabemos es degenerativo, casi siempre hay un patrón o un proceso inflamatorio adyacente. Entonces, casi siempre, es decir, el término artrosis aislado del término artritis suele ser un poquito complejo, pero sí es importante que separemos de la artritis reumatoide, que sí tiene otro tipo de fisiopatología muy distinta a la osteoartritis o a la artrosis. Entonces, vamos a establecer que la artritis, sabemos que es una, sobre todo la reumatoide, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria que va a afectar a la membrana sinovial. Mientras que cuando nos hablamos del tema de la osteoartritis, que es lo que vamos a hablar hoy, afecta toda la articulación, incluyendo cambios progresivos y focales del cartílago articular. Entonces, ya ahí tenemos una primera diferencia. Segundo, que obviamente va a haber una deformidad mucho más acentuada, más en la artrosis, ¿ok? Debido a la destrucción del hueso. Eso es importante siempre también aclararlo como introductorio y que, bueno, la alteración de las estructuras circundantes. En cambio, en la artritis reumatoide también hay alteración de la deformidad e inflamación, pero también incluye los ligamentos y los tendones, ¿ok? Entonces, hay que recordar también que en los términos de artrosis nos hacía mucho hincapié en el pregrado sobre los nódulos de Everden, sobre los nódulos de Bouchard. Eso los vamos a conseguir en lo que es la artrosis o la osteoartritis. Entonces, bueno, son términos bastante importantes. Tener siempre en consideración que no es lo mismo. Ahora, cuando hablamos de osteoartritis, osteoartrosis, sí lo pueden conseguir similar, pero cuando hablamos de osteoartrosis o artrosis, no es lo mismo a artritis reumatoide. Entonces, por eso es la idea que yo uso estos términos como un medio de introducción para que ustedes lo tengan en cuenta, lo repasen y sobre todo no caer en algún tipo de error en la fisiopatología de cada uno de ellos. De igual manera, yo voy a hacer, o voy a dar, mejor dicho, una clase de artritis reumatoidea solo y exclusivamente de esa patología. Hay que recordar que en la osteoartritis, fíjense que aquí les coloco que la afectación de tejidos ya hoy en día ya se sabe que también, igual que la artritis reumatoidea, está incluyendo ligamentos, músculos, tendones y la sinovial. Entonces, básicamente el término artrosis está hoy en día englobando básicamente todo. No solamente lo que se cree, ¿no? Que es limitado nada más al hueso o a la articulación. Y hoy en día sabemos que es todo lo que en él la compone. Aquí les traigo, bueno, un esquema, ¿ok? Sobre cómo se ve una articulación sana y miren cómo el cartílago articular va afectándose, sobre todo en sus estructuras hialinas, generando estas deformidades que aquí podemos observar. La rodilla, si bien es cierto, este es el primer esquema de representación que siempre utilizo porque cuando hablamos del término de osteoartritis, osteoartrosis, es la rodilla la principalmente afectada, ¿no? Entonces, por eso lo coloco acá de primero. Pero esto también se los traigo para que no olvidemos que hay otras partes del organismo que son también afectadas por la osteoartritis, tales como la columna vertebral, tales como la articulación coxofemoral, las articulaciones interfalángicas, tanto de la mano como del pie, y lo que sería la rodilla. Hay factores de riesgo, sí, como todo, ¿no? Algunos modificables y otros no modificables. Los primeros
Por ejemplo, los modificables son ocupaciones, ejemplo, algún tipo, y aquí ya se incluye la medicina laboral, traumatismos repetitivos, aquellos pacientes atletas de alto rendimiento que constantemente tengan algún evento traumático a repetición, obesidad, se relaciona con osteoartrosis de la rodilla mayor, inclusive a 4 veces, o sea, imagínense, un paciente obeso, entonces cuatriplica las probabilidades de padecer de osteoartritis. Entre los no modificables, historias de traumatismo, trastorno de los huesos, articulaciones, traumatismos aislados, ejemplo, una cirugía previa a nivel del espacio articular y relación inversamente con la osteoporosis, ¿ok? Entonces también hay que tener en cuenta estos eventos. Con las manifestaciones clínicas, tenemos que principalmente el paciente les va a llegar a ustedes a la consulta ecográfica con dolor. Un dolor que es gradual, insidioso, con intensidad leve, que aumenta con el uso de la articulación afectada. Esto es importante considerarlo, el uso de la articulación, porque la artritis reumatoidea a veces no aumenta con la articulación afectada, sino que el paciente ya presenta dolor aún en reposo. Entonces, tener en cuenta eso también. Se alivia con el reposo, a lo contrario de lo que les acabo de mencionar. Este es de carácter intermitente y autolimitado y enfermedad severa, sobre todo nocturna. ¿Ok? Entonces, aquí tener en cuenta también algunas deformidades que forman lo que son los nódulos de Everden. La hinchazón fusiforme de las articulaciones son también algunos de los estadios más tardíos de la osteoartritis. La rigidez también es importante conocerla, ¿no? Sobre todo la matutina, casi siempre una duración corta, menor a 30 minutos, a diferencia de la artritis reumatoidea, pues que dura más. Un fenómeno de gel, una rigidez después de periodos de reposo y modificados por cambios climáticos. La limitación es funcional, siempre va a haber una inestabilidad, sobre todo en los pacientes con osteoartritis en la rodilla, para bajar las escaleras. Y bueno, aquí les traigo que la columna cervical, el hombro, la columna lumbar, la cadera, la rodilla y la mano son las principales articulaciones afectadas por la osteoartrosis. Ahora bien, ¿qué papel juega el ultrasonido acá? Porque muchos dirán, bueno, pero es que yo con una rayos X diagnostico ya de una vez la osteoartrosis. Yo con la clínica, los antecedentes personales ya diagnostico. Pues la verdad es que no es así. Antes, de repente, cuando no existían los estudios por imágenes, sí puedo considerar que estos son las únicas herramientas. Pero hoy en día el ultrasonido tiene un papel diagnóstico importantísimo, tanto en la monitorización terapéutica como diagnóstica. Es decir, yo para saber si un medicamento está funcionando, yo puedo hacer controles sucesivos de ecográficos para ver cómo se está comportando esa articulación, si está igual de severo, si está empeorando el cuadro, entre otras cosas. Así como en el área de la investigación de la osteoartritis, también forma importante la ecografía. Hoy en día, inclusive, está agarrando un auge tremendo la ecografía, sobre todo en la parte de investigación, en los consensos de reumatología de los nuevos años, de la nueva era. Hay detección de la artrosis precoz, así es, tal como lo dicen, ya yo puedo dar un diagnóstico de artrosis precoz, a diferencia de aquel paciente que clínicamente vas a evaluar y hay una artrosis instaurada inclusive de años. Entonces aquí ya podemos observar estos hallazgos, sobre todo en las radiografías. Y el método de imagen para el diagnóstico de la artrosis, aparte de la rayos X, la ecografía. Entonces, el ultrasonido permite las primeras observaciones en la detección temprana de la osteoartritis, sobre todo en la rodilla. Hay que recordar, voy a hacer hincapié mucho en la rodilla. En este seminario vamos a hablar de varias articulaciones, pero sobre todo la articulación diana en estudio va a ser la rodilla, porque ha sido un objeto de estudio de que la enfermedad degenerativa articular está principalmente afectando a la articulación de la rodilla, la femorotibial, tanto interna como externa. Entonces, allí vamos a hacer mucho hincapié porque recordar que la afectación de esta articulación es muy frecuente porque retiene, vamos a decirlo así, casi todo el peso del cuerpo. Por eso sobre él decae esta patología de manera mucho más fácil. La mejor posición para visualizar el cartílago troclear es con la rodilla en máxima flexión. Hay muchas veces el paciente le va a costar realizar esa flexión profunda, entonces en ese caso tratamos de pedirle que lo haga hasta donde podamos. Ya después vamos a hablar sobre el cartílago troclear. Aquí les traigo una imagen para que vaya familiarizándose. Miren acá en este corte longitudinal donde vemos la articulación femorotibial, se observa en esta imagen una prominencia importante a nivel del fémur
que indica un osteofito o una osteofitosis. Y él permite una reducción del espacio articular. En comparación con la rodilla contralateral, que está sana, podemos observar que el espacio articular pues mucho mayor y no hay esa prominencia que aquí logramos ver. Esto es producto de una fase temprana de la enfermedad. Aquí tenemos la pérdida de la ecogenicidad y la disminución de la nitidez. Esto es importante. El cartílago por lo general debe ser siempre uniforme. Esto es el cartílago troclear, ¿no? Aquí estaríamos hablando de la porción femorotibial en una rodilla con máxima flexión. Entonces aquí podemos observar que hay una irregularidad de la cortical. Normalmente esta cortical debería ser más firme, más uniforme, como lo vimos en seminarios anteriores. Pero acá fíjense que aparecen irregularidades y hay un borramiento de la interfaz entre el cartílago y las partes blandas, ¿ok? Entonces, cuando hay esta interfase, este borramiento de esta interfase, ¿ok? Tal como observamos acá, nos habla también de un hallazgo precoz de osteoartritis. Aquí tenemos discreta heterogeneidad del cartílago. Fíjense que aquí hay una homogeneidad y aquí se pierde esa homogeneidad y aquí la ecogenicidad cambia. Entonces también es otro signo temprano de daño del cartílago. Aquí podemos observar también, esto ya aquí estaríamos hablando de la articulación metacarpofalángica. En la mano es muy frecuente estudiarlo en pacientes artrósicos porque él mismo, a través de los diferentes proyecciones dinámicas que podemos observar de diferentes medidas en cuanto al grosor, podemos observar esta imagen, ¿verdad? Que es esclerótica, es de bordes escleróticos, hipoecoico en su interior, bien definido, redondeado, irregular, que nos habla de un nódulo de Heberden. El nódulo Heberden es un aspecto bastante importante en los pacientes artrósicos. El ver un nódulo de estos en la articulación interfalángica distal casi siempre es patognomónico de osteoartritis, para no decir que lo es altamente específico. Entonces, la visualización nítida del hueso cartílago, la presencia del artefacto ecogénico, al menos brillante que el anterior, produce la incidencia del sonido en la superficie articular. Por eso se observa así. Entonces, en este caso, el nódulo nos habla de diagnóstico bastante confirmatorio de la osteoartritis, osteoartrosis. Entonces, el ultrasonido permite visualizar las diferentes estructuras articulares y paraarticulares, y me atrevo a decir también periarticulares, en los distintos planos. Comparar siempre, muchachos. O sea, cuando yo veo un lado, debo siempre colocar el traductor en el otro, porque así voy a poder saber qué está normal y qué está patológico, o si los dos están patológicos. Debemos estudiarlas dinámicamente. Esto es decir al paciente que mueva la mano en flexión, extensión, para yo poder detectar cuáles huesos están afectados, cuáles cartílagos. Conocer lo que ocurre bajo la localización dolorosa y con ello obtener una imagen global del estado de la articulación. Entonces, aquí tenemos, siempre lo vamos a explorar con un traductor lineal. Casi siempre el traductor, pues, con que maneje 12 MHz, de 10 a 12 MHz es más que suficiente, sobre todo cuando vamos a estudiar las articulaciones de la mano, que son las más también, igual que la rodilla, muy frecuentemente alteradas en esta entidad. Ahora bien, en relación al cartílago degenerativo, los cambios son cualitativos porque son mucho mayores y más reproducibles que los cambios cuantitativos. Es decir, para mí puede ser mucho más sensible observar una imagen que un test que pueda a mí hablarme o no de artritis reumatoide, por ponerles un ejemplo. Entonces, en estos casos suele ser mucho más importante el ultrasonido. ¿Por qué? Porque los signos de lesión del cartílago son mucho más precoces. Con ustedes ver una heterogenicidad de lo que es la ecotextura del cartílago ya nos habla de un signo de lesión en osteoartrosis. Un pinzamiento del cartílago con aumento de la ecogenicidad, irregularidad de la cortical, pérdida de la interfaz entre el cartílago y las partes blandas o entre el cartílago y el hueso, también nos habla de signos precoces. Entonces, en la artrosis de larga evolución, porque muchas veces le va a llegar al paciente con artrosis ya conocido. Cuando tú le preguntas cuántos años tiene con la enfermedad, mire, doctor, yo tengo ya 20 años, 30 años. Bueno, en esos casos el cartílago pues va a estar bastante lesionado, va a perder su grosor, básicamente ya no va a haber cartílago y presenta irregularidades en el margen osteocondral. El ultrasonido en este caso ha puesto de manifiesto que la sinovitis es un hecho muy común. Casi verlo suele ser también muy frecuente en la población de pacientes con artrosis y puede acompañarse de Doppler color
Es decir, si le coloco la caja de Doppler color, el mismo va a cuantificar cuánto es el grado de hiperemia o de inflamación que hay. ¿Ok? En esta imagen longitudinal, aquí estamos hablando del receso anterior de la rodilla. Este es un paciente con gonalgia femorotibial, y fíjense que aquí vamos a observar un contenido anecoico que se corresponde principalmente a derrame, ¿ok? Puede haber en algunos casos mínima hipertrofia sinovial, que algunas veces se presenta como la misma sinovia incrementada, engrosada, que está en su interior. También se le llama panus fibroso, y que el mismo puede ser también un hallazgo asociado. Entre las alteraciones periarticulares podemos observar el ultrasonido permite una evaluación estática y dinámica. Eso es importante y es uno de los puntos más claves del ultrasonido, que nos permite estudiar esto en tiempo real, y nos habla de tamaño, de cogenicidad, de continuidad, de anatomía funcional, y contribuye a un mejor diagnóstico y pronóstico de la osteoartritis. En pocas palabras, un reumatólogo, pues que no, o un traumatólogo, hoy en día estamos hablando del año 2024, siglo XXI, no indique el ultrasonido en su consulta o no lo considere necesario, no está completamente actualizado. Y es de suma importancia que todos los especialistas vivamos en una constante actualización de todos los temas más esenciales y más prioritarios en nuestra práctica diaria. Podemos observar eso, pues, que forma lo que es el tubérculo de Hervey. Sin embargo, en este tipo de pacientes, la presencia de extensión de contenido anecogénico suele estar presente, sobre todo en la bursa infratendinosa profunda, en el plano longitudinal y transversal, que es esta imagen que vemos acá. Siempre es importante diferenciar un derrame de una bursitis. El derrame siempre lo vamos a ver extendiéndose hacia los compartimientos laterales o mediales, mientras que la bursa es mucho más focalizada. Muchos dicen la compresión, la verdad es que no. En el derrame puede comprimir, pero en la bursa también. Entonces no lo utilizamos tan frecuentemente. Es mejor siempre ver las características de la imagen anecoica, y sobre todo la morfología es más diagnóstica que el resto. Ok, entonces importante tener en cuenta eso que aquí les estoy comentando. En las alteraciones periarticulares, fíjense que aquí estaríamos en el aspecto medial de la rodilla. Miren cómo vamos abarcando diferentes tipos de articulación, pero me gusta enfocarme mucho más en la rodilla porque es mucho más evidente en los hallazgos que les quiero enseñar. En este caso, excrescencias óseas. Miren, esto es una excrescencia ósea, esto que vemos acá en el borde femoral y también en el tibial, y básicamente son osteofitos que están comprimiendo esta estructura que está aquí en el centro, que no es nada más y nada menos que el menisco. Cuando hay osteofitos comprimiendo el menisco, ya esto es considerado una patología meniscal, probablemente una meniscopatía compresiva degenerativa que está asociando a un abombamiento, que es esto que está acá, del ligamento colateral medial, porque estamos en la cara interna. Aquí podemos observar más osteofitos. Fíjense que los osteofitos son irregularidades, excrescencias óseas, que estos osteofitosis, lo vamos a ver más que todo en los extremos óseos, permiten o producen, mejor dicho, en distensión capsular y lesiones. Aquí estaríamos, por ejemplo, en la articulación acromioclavicular, ¿ok? Tenemos también el ultrasonido osteofitos. Miren aquí esta imagen. Aquí les traigo dos imágenes bastante evidentes donde se puede apreciar principalmente en pacientes con dolor, excrescencias óseas, osteofito y un menisco bastante heterogéneo que está compatible con una meniscopatía medial. Aquí básicamente lo mismo, pero una está acompañando a la meniscopatía una extrusión meniscal, es decir, un saliente, ¿ok? Una protrusión que sale por encima de los salientes óseos. Esto se denomina extrusión y puede estar también presente y puede ser causa de bastante dolor en el paciente. Aquí les traigo también un paciente de igual manera con dolor, y fíjense que aquí observamos una acumulación de líquido o una colección parameniscal. Miren que es hipoecoica porque tiene material en su interior, no es completamente anecoica. El mismo distiende el ligamento colateral medial porque estamos en la cara interna y corresponde a un quiste parameniscal. Entonces imagínense el tamaño de esta lesión y el dolor que debe producir en ese paciente.
Se desconoce hasta el momento que puede ser de mayor relevancia en el paciente artrósico el número y la longitud, ¿ok? Realmente muchos me preguntan, doctor, ¿qué hacemos con esos osteofitos cuando los vemos, los medimos, los cuantificamos? La verdad, decir que hay un solo osteofito, decir que hay 5 osteofitos, no, hasta el momento no hay una mayor relevancia en el paciente artrósico. No nos va a hablar tampoco de severidad o que esté leve. Puede ser un solo osteofito y ese único osteofito producir una sintomatología bastante fuerte en el paciente. Por esa razón que no es tan fundamental la cantidad. Como puede haber también pacientes con muchos osteofitos y pues no está tan alterado el cartílago y no va a producir tantas alteraciones. Entonces, por lo tanto, la presencia, tanto como la existencia de pinzamiento articular en los artrosis, sobre todo de las manos. Entonces, miren, aquí podemos observar un nódulo de Bouchard. Esto también es otro de los nódulos muy frecuentemente encontrados en el paciente con osteoartritis. Esto es un corte longitudinal en el aspecto palmar de la mano y miren cómo hay irregularidades a este nivel, excrescencia de los bordes óseos, sobre todo esta es la articulación interfalángica proximal. Seguimos en el receso suprapatelar, esto es en rodilla otra vez, donde se localiza osteofitos trocleares. Miren acá, esto es la misma imagen que ya hemos observado anteriormente, pero aquí se los traigo porque es necesario siempre hacer el diagnóstico diferencial con los cuerpos libres osteocondrales. Ese cuerpo o esos cuerpos osteocondrales libres, intraarticulares o extraarticulares, también pueden, inclusive con los fragmentos óseos avulsivos, ser parte de los diagnósticos diferencial con este tipo de osteofito. Aquí les traigo enfermedad degenerativa articular. El estudio del espacio articular es muy fundamental. Hay que siempre ver las estructuras circundantes, no es solamente ver que hay un líquido, no es solamente ver irregularidades óseas, excrescencias óseas o algún tipo de cambios a nivel de la interfase o heterogeneidad a nivel del cartílago. Son signos precoces de la osteoartrosis, pero hay que hablar también de los hallazgos asociados, porque muchas veces estos producen estos cambios. Miren aquí, en este caso está produciendo un abombamiento del ligamento lateral interno, colateral interno. Entonces, en este caso, también vemos en la cara interna de la rodilla un desplazamiento del menisco. ¿Ve? Todo esto que vemos acá es secundario a la patología per se y la formación de un gran osteofito que se observa acá. Entonces, mide 7.4 milímetros si lo queremos medir y lo que es el ligamento lateral interno, ¿ok? O ligamento colateral medial se observa también modificado. Entonces, es importante siempre en evaluaciones terapéuticas el correcto emplazamiento de las agujas, sobre todo en aquellos procedimientos ecodirigidos que muchas veces los podemos realizar en la patología osteoartrósica, osteoartrítica, seguimiento del enfermo antes y después de la cirugía, poder realizar anestesia locorregional ecoguiada es de gran valor y el ultrasonido ha sido utilizado para la evaluación de infecciones periprotésicas en aquellos pacientes donde pues no hay nada que hacer, es la prótesis total, el reemplazo total de la rodilla con material protésico para poder disminuir lo que son las complicaciones. Y también en las prótesis de polietileno, el ultrasonido ha sido bastante sensible como en la radiología. Entonces, bueno, muchachos, espero hayan aprendido un poquito sobre la parte de la osteoartrosis, osteoartritis. Vuelvo y les digo, la parte del término artritis reumatoidea lo voy a hablar completamente aparte porque a pesar de que haya similitud, a pesar de que haya relación entre los términos, en que ya los consensos dicen que ya forma parte de lo mismo, pero imagenológicamente la artritis reumatoide tiene sus características. Entonces, por lo tanto, lo hago en una clase particular, completamente aislada a esta, para que puedan ustedes entender mucho mejor de lo que estamos hablando. Bueno, feliz noche para todos, se cuidan y hemos dado terminado la primera clase del módulo patológico.